Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a hablar de la interpretación de ciertas desigualdades importantes para, para entender las nociones o prepararnos para las nociones más importantes del cálculo. Entonces, en un curso de precálculo o de matemáticas operativas, en primer semestre de universidad, se presentan ciertas desigualdades que son de una gran utilidad y el uso de ellas, el buen uso de ellas dependerá de la buena interpretación de ellas. Una de las formas de interpretación será la interpretación geométrica de ellas como distancia. Bueno, en el caso de las desigualdades que tienen que ver con valor absoluto. Entonces, el ejercicio con el que queremos reflexionar estas interpretaciones es este. Se nos pide verificar eh, verificar ciertas desigualdades que tienen símbolo de menor o igual o mayor o igual. Y para esos, primero vamos a verificar la igualdad y luego la desigualdad estricta. Y vamos a interpretar geométricamente la desigualdad en términos de distancia y, eh, y graficar en las rectas reales dicha interpretación. Bueno, entonces aquí en nuestra presentación vamos a actualizarla. Esta es la primera, una de las desigualdades más populares y más útiles, se le llama desigualdad triangular, que establece que, entre otras cosas, que el valor absoluto no distribuye para sumas, porque el valor absoluto de la suma está diciendo no siempre da igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B, no siempre da. Entonces, uno lo puede ver despacio, o sea, entre estas interpretaciones de esta desigualdad. Miremosla, que mire que no siempre el valor absoluto de A más B, de la suma de dos números reales, no siempre da igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B, pero siempre el valor absoluto de la suma es menor o es igual a la suma de los valores absolutos de A y B. Es decir, el valor absoluto de la suma nunca supera a la suma de los valores absolutos. Nunca. Esas son interpretaciones o lecturas a esta desigualdad. Eh, Miremos que efectivamente, miremos el caso de en que se verifica la igualdad. Uno diría, pues, si A es positivo, si es 1, y si B es 2, pues entonces la suma de A y B me da 3 y el valor absoluto de esa suma, es decir, de ese 3, me va a dar 3. Y por otro lado, el valor absoluto de ese A, es decir, de 1, me va a dar 1. Y el valor absoluto de ese 2, es decir, de B, me va a dar 2. Y si sumo el valor absoluto de A más el valor absoluto de ese B, pues me va a dar este 1 más este 2, es decir, me va a dar 3. Y así, la suma, el valor absoluto de la suma y la suma de los valores absolutos me dieron el mismo resultado. Entonces aquí hemos verificado que este lado izquierdo es igual a este lado derecho para el caso en el que A y B, bueno, son positivos. Si fuera que fueran de signos contrarios, miren que ya se cumple la desigualdad estricta. Entonces, miremos, vean, si ya A ya es -1 y B es 1, mire que son opuestos uno del otro, o uno es el inverso aditivo del otro. Entonces, la suma de A y B me da 0 y el valor absoluto de A más B sería el valor absoluto de 0, que me daría 0. Y por otro lado, el valor absoluto de A más el valor absoluto de B, pues sería el valor absoluto de -1, que es 1, más el valor absoluto de 1, que es 1, es decir, eso me daría 2. Por lo tanto, el valor absoluto de la suma nos dio 0 y la suma de los valores absolutos nos dio 2. Es decir, este, este lado nos dio estrictamente menor que este lado, que nos dio 2.
nos dio estrictamente menor. Entonces así uno ve que algunas veces se da la igualdad y algunas veces se da la desigualdad estricta. Esa es la verificación de eso y una forma de interpretar esta desigualdad. Es una forma de leer la desigualdad, me gustaría mejor decirlo. Y se le llama desigualdad triangular, porque eh, en un ámbito, si ya no lo pensamos como números reales en la recta real, si nos salimos del contexto de la recta real, ya estos términos de la desigualdad podrían ser las longitudes de los lados de un triángulo. Hay una situación geométrica en el plano en el que A sería un vector, B sería otro, y A más B sería otro vector. Y las longitudes del triángulo que forman esos vectores serían, aquí se nos movió, bueno, volvemos a la presentación. Las longitudes de esos lados del triángulo serían los valores absolutos o módulos o normas de esos vectores. Entonces, así ya tendríamos de que estos términos en esta desigualdad serían las longitudes de un triángulo. Y uno sabe que en un triángulo, piense lo que usted quiere ir de este vértice a este. Y recorres una menor longitud si te vas por este lado, que cuando primero te vas de este vértice a este y luego de este vértice a este. Es decir, que este lado pierde con la suma de este más este. Es decir, que el lado que vemos ahí más grande, el valor absoluto de A más B, pierde con el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Entonces, y es porque intuitivamente uno sabe que entonces en un triángulo la longitud de un lado siempre pierde con la suma de los otros dos. A eso lo llamamos desigualdad triangular. Desigualdad triangular. Triangular. Entonces, esta desigualdad, pues no, así le damos énfasis a ella, mucha importancia, y se utiliza mucho para mostrar o hacer estimaciones. Bueno, yo ya voy a pasar, bueno, aquí lo vamos a poner en la presentación, en esta diapositiva, pues vamos a agregarle el nombre, la desigualdad triangular, como lo habíamos dicho, 2 puntos, y miren cómo ya nos queda con nombre. Y vamos en la siguiente diapositiva, bueno, a decir, ¿y cómo lo vamos a interpretar? Bueno, entonces volvemos a nuestro cuaderno Jupyter Notebook, es decir, nos salimos de la presentación RISE, que es como el análogo a una presentación PowerPoint, solo que esta RISE es una presentación en la que podemos hacer visualizaciones de texto en lenguaje natural y texto en lenguaje matemático y manipularlo con una gran versatilidad. Entonces aquí pondremos en la siguiente, pues bueno, y la primera interpretación de la desigualdad. Bueno, entonces, bueno, pues, ¿qué le pondremos? Le ponemos que la primera que dijimos fue el valor absoluto de la suma de dos números reales nunca supera a la suma de los valores absolutos de dichos números. Nunca supera a la suma de los valores absolutos de dichos números. Eso es lo que es algo que lo que debemos de entrenar bastante y es en escribir interpretaciones verbales de las afirmaciones o fórmulas matemáticas. Así ya tenemos la conclusión y bueno,
Pongamos también lo que hicimos de que, y bueno, pues lo que hicimos después fue verificar la verificación de la igualdad. ¿Y cómo lo hicimos? Pues bueno, usted dice que, bueno, que va a tomar sean, pues A igual a 1 y B igual a 2. Entonces, escribe como lo dijo ahora, como lo hicimos de manera manuscrita. Entonces, tendremos que el valor absoluto de la suma de estos dos números pues nos va a dar, pues primero lo sumas y luego sacas valor absoluto. Si sumas da 3, valor absoluto 3. Y eso es igual, y eso es igual a 1 más 2, que es igual, que es 1, el valor absoluto de A. ¿Y qué es 2? El valor absoluto de B. Entonces mire que así encadenó de que efectivamente el valor absoluto de A más B, como lo señalo aquí en el mouse, es igual a la suma de los valores absolutos de A y B. En este caso se dio la igualdad. Y concluyes diciendo, ve, cuando los signos de A y B son iguales, se verifica la igualdad. Aunque no revisaste iguales, en el caso también de que fueran ambos negativos, pues aquí la interactividad te lo permite cambiar. Vea, si hubiera sido A menos 1 y B menos 2, bueno, pues tendrías el valor absoluto de la suma, otra vez te daría 3. ¿Por qué? Porque primero sumaría menos 1, menos 2 me da menos 3. Valor absoluto, 3. ¿Y qué es 3? 1 más 2. ¿Y qué es 1? El valor absoluto de A. El valor absoluto de menos 1 es 1. ¿Y qué es 2? El valor absoluto de B. El valor absoluto de menos 2. Y así, no cambió nada, todo queda igual. Entonces así usted vio que para el caso de que A y B fueran positivos, se verifica la igualdad, y para el caso en el que A y B fueran negativos, también se da la igualdad. Y bueno, doble clic menor tamaño. Y ya en el siguiente, con control menos, en el siguiente, pues aquí las declaramos como diapositivas, como slides, para que cuando pasemos a presentación RAIS, las podemos ver en la presentación con un tamaño mejor. Bueno, entonces, y ahora con la verificación cuando son de signos contrarios, entonces sean con el mismo que pusimos A igual a 1 y B igual a menos 1. Bueno, pues entonces, ¿qué se va a dar? Otra vez las encadena. Entonces, el valor absoluto de la suma de A y B es, pues primero suma, le da 0. Valor absoluto 0. ¿Y qué es 0? 0 es, 0 es estrictamente menor que 1 más 1. ¿Y qué es 1? 1 es el valor absoluto de A. Sí, porque mira aquí la era 1, valor absoluto es 1. ¿Qué es el otro 1? Es el valor absoluto de B. B siendo menos 1, valor absoluto 1. Y así encadenó, mira, ya mostró que efectivamente este de aquí es menor que la suma de los valores absolutos. Así ya mostró. Usted mira por transitividad que entonces la de la izquierda, aquí ya nos hizo que lo de la izquierda fuera estrictamente menor que lo de la derecha. Entonces ya con eso mostró que en el caso de signos opuestos se da la desigualdad estricta. Luego, si los signos de A y B son opuestos, entonces
se da la desigualdad estricta. Es decir, no hay igualdad. Y mire que, y vemos de que siempre el lado izquierdo nunca supera el lado derecho. Siempre o es igual o pierde con el lado derecho. Eso también lo puedes decir. Bueno, las otras, estas otras no las voy a hacer acá, pero esa con desigualdad triangular te ayuda mucho para las demás, para no alargar mucho el video, para que no nos quede muy largo, pero con esta metodología de interpretación te puedes ir y le voy a agregar lo que decía aquí en el enunciado, que es que, hombre, verifique la igualdad, ya lo hicimos. Verifique también la desigualdad estricta, ya lo hicimos. Interpretar geométricamente como distancia en la recta real, pues bueno, entonces hagamos el dibujo. Entonces, uno podría ir a presentación con Alt R, presentación otra vez, Rise. Nos vamos ya mejor a la pizarra y miremos de que, bueno, en la interpretación geométrica, los valores absolutos de un número, recuerda que los interpretamos como distancias del número o del punto que representa el número al origen de la recta real. Entonces, recordemos que uno aquí, bueno, aquí no nos está, vamos a volver a la pizarra para que si nos raye, bueno, aquí no. Cuando no nos raya, pues le podemos decir, actualice la página. Y cuando nos actualice, bajamos a la desigualdad de nuevo, a la desigualdad triangular que estamos trabajando en la diapositiva. Aquí le actualizamos otra vez para que nos quede declarada la diapositiva como slide. Volvemos a la pizarra y miramos a ver, ya aquí ya nos raya. Con el menos o el guión borramos todo. Y bueno, pues miren que el valor absoluto de cualquier número real X es la distancia del punto que representa el número al origen, es la distancia del punto X al origen. Sí, entendido el número real como un punto en la recta real. Mire que si aquí está el origen y aquí está X, bueno, pues lo que mida de aquí hasta aquí, esa distancia de este punto a este punto, se la llama valor absoluto de X. Entonces ahí ya estás interpretando pues al valor absoluto como distancia al origen. Y eso es lo que nos va a permitir hacer la verificación de la desigualdad en términos geométricos, de la desigualdad triangular. Pues bueno, pues la desigualdad triangular era que el valor absoluto de A más B perdía o era igual a la suma del valor absoluto de A y el valor absoluto de B. Bueno, pues mire que si en el caso del ejemplo que dijimos, en el que el primero era A igual 1 y B igual 2, pues entonces aquí ponemos el 1, A, y B igualmente espaciado. Este sería mi B. Y mire que, ¿quién sería el valor absoluto de A? Pues es esta distancia. A esta distancia, que si querés la gráfica es como el dibujo técnico, a eso lo llamamos valor absoluto de A. Y mire que esa distancia es 1. Y bueno, ¿y cuál es el valor absoluto de B? Es la distancia de aquí hasta aquí. Ese es el valor absoluto de B. Y lo ponemos con líneas de cota como en dibujo técnico. Y mire que esta distancia, 1, más esta distancia, 2, es la suma, así ya tendrías la suma del valor absoluto de A y el valor absoluto de B, que te daría, en este caso, 3. Ahora compara dónde estaría en la recta real la suma de A y B. Pues la suma de 1 más 2 es 3 y ese número real está por aquí, es 3. Este es A más B. ¿Y qué es el valor absoluto de A más B? Es la distancia de aquí hasta aquí.
es todo esto, todo lo que mide ese segmento. Mire que ese segmento, esa distancia, es la distancia de acá a acá, mide 3. Entonces, el valor absoluto de A más B también me dio 3. Entonces me coincidió la suma de los valores absolutos con el valor absoluto de la suma. La suma de los valores absolutos con el valor absoluto de la suma. Entonces así lo has mostrado geométricamente de que efectivamente la longitud de este segmento más la longitud de este me dio la longitud de este. Ahora haga lo mismo, pero con números opuestos. Entonces mire, miremos acá. Entonces borramos y otra vez la recta real, otra vez el 0, y ya consideramos es al -1 y al 1, números opuestos, cuando se daba la desigualdad estricta. Entonces A, considerémoslo como -1 en este caso, y B como 1. Entonces aquí estaría A y aquí estaría B. ¿Quién es el valor absoluto de A? Lo que mide de aquí hasta aquí. Y esa medida ya es 1. El valor absoluto de A, esa medida es 1. Recuerden que la distancia es un número positivo. Entonces, está bien que este punto es el número real menos 1, que es un número negativo. Pero la distancia de él al origen es un número positivo. Esa distancia es 1. Es el valor absoluto de ese número A. Esa distancia es 1. Y la distancia de este B al origen es lo que mide esta longitud, que también es 1. Ese es el valor absoluto de B. Entonces aquí me queda el valor absoluto de B. Aquí tengo un 1 y aquí tengo otro. Y mire que, ¿y dónde se grafica al número real A más B? Pues como A más B da 0, ese número está aquí. Entonces, aquí está B, aquí está A más B. Y mire que la distancia de A más B al origen, como esos puntos coinciden, su distancia es 0. Por lo tanto, el valor absoluto de A más B da 0 en este caso. Y el valor absoluto de A me dio 1, y el valor absoluto de B me dio también 1. Mire entonces que la suma de estos valores absolutos supera al valor absoluto de esta suma. Entonces, por lo tanto, poner una flecha, el valor absoluto de A más B, en este caso, perdió con el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Aquí lo ponemos. Aquí cuando se nos activa este ladito, cuando uno lo toca, nos genera una molestia que la podemos quitar. Vamos a quitarla con salir de la presentación. Bueno, entonces ahí nos queda pues entonces que el valor absoluto de A pierde, el valor absoluto de A más B pierde con la suma del valor absoluto de A y el valor absoluto de B. Bueno, como para dejar y no me moleste este cosito, porque cada vez uno presenta, oprime acá, tiene como un punto débil la presentación. Voy a salir con el mouse, salimos de la presentación de la pizarra y volvemos a ella, ahora sí, y bueno, borramos esta parte que nos quedó mal rayada, aquí, esta, la borramos y volvemos y ponemos la conclusión. Entonces decimos, aquí vuelve a ser problemita, porque sigue activado este 4.1. Entonces bajamos otra vez de nuestra pizarra, volvemos a ella y borramos, pero también tenemos en cuenta el que tratemos, eso ahí ya se nos apagó, y borramos lo que nos toca aquí de la pizarra. Y al borrarla, bueno, ahora sí, entonces lo que hemos visto es que el valor absoluto de A más B, que nos dio 0, porque son puntos coincidentes, ¿cuáles? La suma de esos dos números reales nos dio 0 y el 0, el origen. Son puntos
puntos coincidentes. Y eso nos dio menor que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. En este caso, desigualdad estricta. A eso lo llamamos desigualdad estricta, cuando no hay el símbolo de igualdad. Entonces ahí hemos visto geométricamente lo que está pasando con la desigualdad. Entonces así repasemos si logramos hacer todo lo que nos pedían. Para eso salimos entonces ya de la pizarra y volvemos al enunciado. Decimos, bueno, ¿verificamos la igualdad? Sí, sí lo hicimos. Y la igualdad la verificamos y aprendimos de que se daba esa igualdad cuando A y B eran de igual signo. Entonces aprendimos algo. Vimos cualidades. La desigualdad triangular se verifica cuando A y B son de igual signo. Y la desigualdad triangular se da, pero de manera estricta, cuando A y B son de signos opuestos. Ya vimos esa parte. Interpretamos geométricamente la desigualdad como distancia al origen, ¿sí? Hicimos los trazos en la recta real y representamos los números reales y sus valores absolutos. Representamos a los números reales como puntos y a sus valores absolutos como longitudes de segmentos o distancias entre puntos. Entre el punto que representa el número real y el punto que representa al origen, al número cero. Bueno, y graficamos, pues, eso, hicimos esa gráfica en la recta real para poder hacer esta interpretación geométrica. Entonces hicimos todo lo que se nos pedía y con las respectivas conclusiones y aprendizajes. Muchas gracias.